los cielos. Bendiciones, hermano, en este nuevo día y bienvenido a nuestro segmento Una espiga para meditar. Que tengas un excelente y bonito día. Siguiendo con nuestros mensajes en este segmento de Una espiga para meditar, en esta oportunidad vamos a tocar algo respecto a lo que representa el tocar a Dios. Ese toque que vemos en la Biblia tiene una manifestación muy especial. La mujer del flujo de sangre dice que recibió virtud cuando se atrevió a tocar el borde del manto del Señor. Si la mujer al tocar el borde del manto del Señor logró desprender virtud del Hijo de Dios, ¿cuánto más, hermano, nosotros podríamos lograr o conseguir si tocáramos el corazón del Señor? Entremos en el tema y en Mateo capítulo 9, verso 20, 21 y 22 leemos así. Dice el verso 20: y he aquí una mujer que había estado sufriendo de flujo de sangre por 12 años, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Pues decía para sí: si tan solo toco su manto, sanaré. Pero Jesús, volviéndose y viéndola, dijo: hija, ten ánimo, tu fe te ha sanado. Y al instante la mujer quedó sana. Notemos entonces algo importante y tratemos de enfocar el toque de nuestro ser al ser divino, a la gracia, al borde del manto, a la misericordia, al amor del Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Veámoslo como un punto primordial o especial en cuanto a una relación muy estrecha. El hecho de tocar representa un contacto, un acercamiento muy cercano, un acercamiento muy íntimo en donde se va a lograr algo que en nuestro corazón estaba ya latente de que aquel momento sería sumamente especial. Por eso dice la mujer: si tan solo tocar el borde de su manto, yo sanaré. Había una convicción plena, una confianza máxima en el corazón de aquella mujer, que en el mismo grado de desesperación la llevó a asumir aquel reto. 12 años, castigada, sucumbida ante la situación de aquella enfermedad, en donde en el contexto leemos de que había visitado muchos médicos y había gastado todo su capital, sus ahorros, y llegó aquel día, el día de la esperanza, el día en que quizás ella, cuando se levantó, dijo: hoy es un buen día. Un día en el cual su corazón estaba ya inquietante de que algo especial iba a experimentar o le iba a suceder. Aquella mujer entonces, en su desesperación, hermano, diría ella: es la última oportunidad que tengo. Ya no tengo más recursos, ya no tengo más a ningún especialista a quien consultarle el problema del flujo de sangre. Ya todos han dado su veredicto y ninguno de ellos llevó sanidad al cuerpo de aquella mujer. Su capital se había ya terminado y llegó el momento entonces de que esa misma desesperación la impulsó a un acto de fe. ¿Cómo es eso que el Señor muchas veces, hermano, espera ese punto frágil, ese punto de quiebre para poder mostrarse a nuestra vida? Quizás hemos estado al borde del precipicio y un paso adelante hubiera sido la destrucción de nuestra vida, pero el Señor, en ese punto de quiebre, en ese punto de agonía,
en ese punto de desesperación, viene Él y actúa de una forma muy especial para detenernos, para mostrarnos que la oportunidad en Él es cuando se terminan nuestras fuerzas. El punto de quiebre de aquella mujer llegó, como cuando Pedro empezó a hundirse. Quizás el agua estaba llegando ya a cubrirlo totalmente cuando grita: sálvame que perezco. El punto de quiebre hizo entonces que esa desesperación lo impulsara a tener un acto de fe. Un acto, hermano, como que es el último peldaño que existe. Después de eso ya no hay más. Cuando encontramos al Señor, ahí lo encontramos todo. Después de eso no hay más. Aquella mujer dijo entonces: si tan solo tocara el borde de su manto. Quizás se conformó con poco, o quizás pensaría: voy a empezar del borde de su manto hasta llegar a su corazón. Pero dice en el verso 22, pero Jesús, volviéndose y viéndola, dijo: hija, ten ánimo, tu fe te ha sanado. Y al instante la mujer quedó sana. Dos situaciones bien diferentes. La desesperación de la mujer en decir: si tan solo tocar el borde de su manto. Y la apertura en el corazón del Señor Jesucristo de poder ver que aquella mujer intentaba hacer algo. Y estaba a un paso de hacerlo. ¿Sí? Quizás la mujer había sentido el impulso de acercarse al Señor por detrás y tocar el borde de su manto, pero el Señor también ya había visto en su corazón que aquel día era un día especial para aquella mujer. La última palabra que viene del Señor como una palabra de ánimo, de aliento, para que la mujer desesperada se envalentonara para poder actuar. A veces nosotros necesitamos esa actitud, esa acción de tomar, de actuar en una fe, en un paso de fe, en una confianza, en una seguridad. La mujer tocó el borde del manto del Señor. Tuvo aquella intimidad, como cuando la Sulamita dice en el Cantar de los Cantares: si tan solo me besara con besos de su boca. Está pensando en aquel toque, en aquella intimidad, en aquel grado de estrechez, hermano, en donde la manifestación del amor viene a ser lo que rodea a toda aquella experiencia. El toque, en el toque del beso, hermano, está la expresión superlativa del amor. El beso es la expresión superlativa del amor. El ósculo santo es una manifestación de amor, de aprecio, de valor. Entonces, la Sulamita se conformaba con ese toque, el beso. La mujer del flujo de sangre se conformaba con tocar el borde de su manto. En ese borde de su manto encontró la virtud que le bendijo, que le benefició, que la sanó, que la liberó de aquella autoridad que la enfermedad había tomado sobre ella. 12 años. 12 es figura de autoridad, de gobierno. La enfermedad se deleitó, se complació en tenerla subyugada al padecimiento, a la debilidad, a la pobreza, a la limitación, a todo aquello que conlleva la enfermedad por muchos años. Pero logró lo que ella quería. Pero si no toca el borde del manto, no hay virtud. Pero si no se atreve, no toca el borde del manto. Pero si no tiene necesidad, no hubiera actuado. Por eso Jesús en uno de los pasajes dice: si alguno tiene sed, venga a mí y beba, porque de su interior brotarán ríos de agua viva. Si alguno tiene sed. ¿Hacia dónde lleva entonces la pregunta o la interrogante del Señor de que si alguno tiene sed? Es ver quién tiene necesidad.
Porque, hermano, no todos están necesitados de Dios. Pero eso dice Jesús: si alguno tiene sed, venga a mí. Si alguno tiene necesidad de mí, venga. La oportunidad de todo momento, la oportunidad de todos los días, la oportunidad de todo momento en el cual nosotros caminamos en la jornada diaria, la oportunidad de poder acercarnos al Señor, a tener ese momento especial de contacto, de estrechez, de intimidad. Si tan solo el Señor me besara con besos de su boca, o si tan solo yo lograra tocar el borde de su manto. Veamos otro ejemplo. Primera de Juan 5:18. Veamos el lado negativo. Dice: sabemos que si sabemos que todo el que ha nacido de Dios no peca, sino que aquel que nació de Dios le guarda, y el maligno no lo toca. Alguien que es especialista también en tocar, hermano, es el maligno, el enemigo de nuestras almas, el diablo que anda como león rugiente viendo a quién devora, a quién destruye. ¿Qué sucede entonces cuando el creyente actúa de una manera en la que su corazón transgredió en obediencia, en rebelión a los mandamientos de Dios? Eso se llama pecado. Pecado es errar el blanco, es fallar en todos los aspectos. ¿Ya? Si el creyente peca, si el creyente le falla a Dios, hermano, el diablo lo va a tocar. Ese toque del maligno es tener ese grado de intimidad, como repetí anteriormente. Pero no es un grado de intimidad que lleve a una virtud, a una bendición, a una manifestación de Dios, sino que, hermano, es a un toque de maldición, a un toque de destrucción. El pecador entonces está expuesto a que el maligno lo toque. ¿Ya? Veamos el caso de Caín. Cuando viene el Señor Dios le dice: mira, Caín, lo que estás pensando hacer, no lo hagas, porque a la puerta está el pecado y te codicia, pero si tú te resistes, bien haces, porque si no te resistes, la codicia del pecado, la codicia del enemigo, del diablo, de la serpiente, va a hacer que se enseñoree sobre tu vida. El enemigo entonces está presto a ponernos delante de nosotros el anzuelo con una carnada muy especial. Esa carnada motiva al alma a poder desearla, codiciarla, satisfacer su pasión, su deseo desordenado en aquella carnada que está delante. Cuando el creyente viene y empieza a ser atraído y seducido por esa carnada y cayó en la trampa del enemigo, entonces viene el maligno y lo toca. El toque, hermano, en el caso de Jesús era para desprender virtud. ¿Qué podrá ser el toque del enemigo o del maligno al corazón de aquel que pecó? Pues es enseñorearse, es llegar a ser su autoridad, su cobertura. ¿Ya? Se perdió la cobertura de Dios y el maligno en el toque vino a imponer su cobertura de maldad. La situación del creyente entonces empieza a deteriorarse en su relación con Dios, y su situación espiritual viene también a menguar, a extinguirse, porque, hermano, el pecado lo que hace es alejarnos de la presencia de Dios. Pero el arrepentimiento y la conversión lo que hacen es acercarnos a Dios. El acercarse a Dios es para tocar y desprender virtud. Pero si involucionamos el toque del maligno, hermano, es para destrucción. Dos puntos totalmente
opuestos. El toque de Dios que trae bendición y el toque del maligno que trae destrucción. Veamos un ejemplo más. Vamos al libro de Génesis. Génesis capítulo 27, verso 21 y verso 22, dice así. Isaac entonces dijo a Jacob: te ruego que te acerques para palparte, hijo mío, a ver si en verdad eres o no mi hijo Esaú. Jacob se acercó a Isaac su padre, y él lo palpó y dijo: la voz es la voz de Jacob, pero las manos son las manos de Esaú. Veamos a Isaac como figura del Padre y veamos a Jacob como figura de nosotros, la iglesia. Si realmente, hermano, nosotros queremos desprender virtud, queremos ese toque que trae consigo la bendición, debemos de ser astutos para poder lograr la bendición de Dios. La palabra del Señor dice que seamos mansos como palomas, pero también que seamos astutos como serpientes. La astucia en el sentido positivo, no en el sentido negativo, porque hay astucia positiva y hay astucia negativa. Lo que sucede con Jacob acá es una astucia positiva, impulsada, hermano, en el plan de Dios. ¿Ya? Y vemos que al final logra su propósito. Lo que hace Jacob acá es suplantar a su hermano Esaú. Esaú era el de la primogenitura. Esaú vendió la primogenitura. Esaú menospreció la primogenitura. Esaú le dio más importancia a las cosas temporales, naturales o parciales, que aquello que traería consigo una bendición que lo iba a trasladar como primogénito hasta la vida eterna. Pero lo perdió todo. ¿Ya? Pero viene Jacob y empieza entonces en aquella estrategia de lograr la bendición de su padre Isaac. Y aquella bendición traía consigo eso hermoso de parte de él. Eso hermoso que se constituiría en algo profundo, en algo que sería manifestado de una manera grande para la vida siguiente. Dice entonces, Jacob se acercó a Isaac, ¿sí?, y lo palpó, y dijo: es la voz de Jacob, pero son las manos de Esaú. El palpar viene entonces a tener, insisto, aquel grado de intimidad, una intimidad estrecha, una intimidad que lleva al punto del contacto. Porque el contacto es parte de nuestro ser que discierne lo que estamos haciendo o discierne lo que estamos palpando. ¿Ya? La voz era de Jacob, pero dice que cuando palpó sus manos, sus manos son de Esaú. Que las manos de Esaú eran velludas. ¿Ya? Y Jacob se cubrió con pieles para poder suplantar a su hermano en aquel momento. Verso 26 y verso 27 y 28. Dice el 26. Y su padre Isaac le dijo: te ruego que te acerques y me beses, hijo mío. Y él se acercó y lo besó, y al notar el olor de sus vestidos lo bendijo, diciendo: he aquí el olor de mi hijo es como el aroma de un campo que el Señor ha bendecido. Lo palpa otra vez, ¿ya? Pero ya no lo palpa con sus manos, con su tacto. Era el contacto del beso, la expresión superlativa del amor. Isaac quizás se había quedado con un poco de duda en cuanto a poder determinar si aquel a quien él iba a darle la bendición era Esaú o era Jacob. Porque Isaac ya no veía, sus ojos ya se habían
se habían debilitado al extremo. Pero tenía su tacto. En el tacto dijo, este es Esaú, pero su voz es Jacob. Pero viene y como que hace el último examen a Jacob. Acércate, acércate. Quiero tenerte más pegado a mí, porque quiero que me beses. Otro contacto, el contacto del amor, la expresión del amor. Pero en aquel beso lo que hace Isaac es sentir el aroma. Hermano, el contacto entonces nos hace a nosotros determinar qué estamos tocando, ¿ya? Pero en el momento del beso, en ese contacto, hermano, es tanto el acercamiento de Jacob, ¿ya?, que dice el aroma es de Esaú, es aroma de campo, ¿ya? ¿A qué olemos nosotros o qué aroma desprendemos nosotros cada vez que estamos en ese momento de comunión o de estrechez con el Señor? ¿Será aroma agradable? ¿Será aroma como perfume, hermano, que asciende a la presencia de Dios? Y aquel aroma hace que el corazón del Señor se incline para mostrarnos misericordia y poner en nuestro corazón la virtud de la cual nosotros anhelamos ser beneficiados o bendecidos en aquel momento de intimidad. El contacto es la intimidad. Entre más intimidad tengamos con el Señor, más oportunidad de contacto tenemos. A oír su voz, a oír el palpitar de su corazón, a oír, hermano, lo que viene del corazón mismo de Dios. Oír esa palabra que nos trae a nuestras vidas palabras de vida eterna, que se convierten en remas, que cada rema se constituye en parte de nuestro ser, de nuestra vida diaria. Es así como empezamos nosotros a tener una forma de vida, pero la forma de vida que encaja o que se encausa en la palabra de Dios. No nos quedemos conformados con ver pasar a Jesús. La mujer del flujo de sangre estaba ahí, junto con muchos que veían a Jesús. Algunos se asomaron para ver qué sucedía. Otros por la curiosidad de ver de quién se trataba. Otros seguidores esperando un milagro, una multiplicación de panes, una multiplicación de peces. Otros esperando un sermón agradable como el Sermón del Monte. Muchos habían ahí con diferentes propósitos. Pero de muchos que habían, solo una había con el deseo de un toque, de palpar, de poder tener un momento de intimidad, de poder acercarse al punto en el cual encontraría la virtud que la sanaría de una vez y para siempre. Muchos lo siguen, pero solo uno espera de una manera muy especial la oportunidad de tener aquella bendición de que la virtud que viene del toque trae la respuesta a nuestra necesidad, a nuestra vida. Que este pequeño mensaje sea de edificación para tu vida, que sea de bendición para tu vida, porque, hermano, ese es el deseo de la palabra, que se constituya en algo especial en nosotros, que nos traiga el consejo, que nos traiga el consuelo, que nos traiga la instrucción, la edificación, que nos redarguya, que nos confronte, porque es la forma en la cual la palabra debe de actuar en nosotros. Que nuestro corazón siempre esté dispuesto y anhelante a un momento más de intimidad con el Señor. Estuvo contigo en esta oportunidad el pastor Gonzalo Arriaga, en nuestro segmento de una espiga para meditar. Recuerda, Dios es bueno en todo tiempo, porque estamos en el pacto de paz y prosperidad,
y porque somos un pueblo sano y próspero. Te espero en el próximo segmento. Mientras tanto, que tengas un excelente y bonito día, que tu corazón se atreva a algo más en cada momento en que tienes la oportunidad de estrechar la intimidad con el Señor. Bendiciones y nos vemos en el próximo segmento. Está mi correo electrónico, escríbeme. Será una bendición poder contar con tu punto de vista. Bendiciones.